Hola amigos, buenos días. Nos preguntáis en muchísimas ocasiones qué significa cuando un perro muere con los ojos abiertos, cuando muere con la lengua fuera, si ha sufrido o no cuando veis que el perro os lo entregan con los ojos abiertos, si ha tenido un infarto, cómo ha sido el proceso, a qué se debe. Toda una serie de preguntas que son totalmente comprensibles porque estáis en una fase de dolor donde se intenta justificar o entender lo que ha pasado. No porque busquéis un responsable, en la mayoría de casos, sino yo considero que es más por entender el proceso y entender que necesitáis que alguien os diga que el perro no ha sufrido. Y en este vídeo pues vamos a dar respuesta a esas preguntas porque yo os tengo que transmitir la idea al final de que el perro no ha sufrido. Y al final del vídeo también hablaremos de toda una serie de leyendas que yo entiendo que lo único que os hacen es daño. Porque hay muchas leyendas que hablan del significado, del por qué el perro ha muerto con los ojos abiertos y tal. Os las vamos a desmentir una detrás de otra. Porque todo lo que vamos a hablar en este vídeo son fenómenos naturales, fenómenos biológicos y que tienen su explicación. ¿De acuerdo? Pues nada más, os lo explico dentro del vídeo. Mirad, y os lo voy a dejar claro desde el principio. El que un perro muera con los ojos abiertos o muera con los ojos cerrados no tiene nada que ver con el posible sufrimiento que haya tenido en el proceso de la muerte, que no es más que un proceso natural. Depende el que lo veáis con los ojos abiertos o que lo veáis con los ojos cerrados de las últimas imágenes que ha tenido ese ojo. Es decir, si durante, por ejemplo, un proceso como es la eutanasia, donde no se sufre, donde os garantizo que en el 99,9% de los casos que yo al menos conozco, no conozco a ningún compañero que me diga, oye, le he hecho mal, le he puesto menos dosis o lo que sea. No, eso no se da. Cualquier perro que muere con eutanasia, os puedo garantizar, por lo que yo sé, que los animales no sufren. Y os encontráis, o se puede encontrar en estos casos, un perro con los ojos abiertos. Verlo con los ojos abiertos o con los ojos cerrados depende de la última impresión. Es decir, si en el momento de, por ejemplo, introducir el eutanásico, pues el perro ha tenido una pequeña reacción de apertura de ojos porque algo le ha llamado la atención, no sé, la ayudante ha pasado cerca o ha movido el brazo y el perro ha hecho un gesto y los ha abierto un poco, es normal. Ocurre lo mismo con las personas que a lo mejor mueren en un accidente de tráfico y es un accidente brusco. Se ven muchas veces a la persona con los ojos abiertos. Automáticamente luego se les cierra, no, para evitar pues las imágenes de los periodistas que siempre buscan la foto fácil, que digo yo. Pero entenderlo, el ver a un perro con los ojos abiertos o con los ojos cerrados no indica en ningún caso que haya sufrido más o que haya sufrido menos. Lo podéis ver perfectamente muerto con los ojos cerrados y que el perro haya tenido una muerte dolorosa, no por culpa de vuestro veterinario, sino por una enfermedad que ya de por sí sea dolorosa. Hay muchísimas. Otra pregunta muy frecuente y muy común es preguntarnos por qué el perro, cuando lo vais a ver que ha muerto, lo veis con la lengua afuera. Pues bueno, esto es mucho más sencillo todavía de explicar. El ver a un perro muerto con la lengua afuera no es más que, tiene una explicación muy sencilla, y es que nosotros como humanos sí que tenemos mejor regulado el cerrar o abrir la boca. Tenemos una musculatura más que oclusiona mejor la apertura de la boca. El perro no tiene esa musculatura labial tan desarrollada, no tiene esa característica. Es más de los homínidos, los monos, los humanos, etc. Y encima a esto se junta que tienen una lengua muy larga, mucho más larga proporcionalmente que nosotros. Y cuando muere, pues es normal que en la relajación posterior, inmediatamente posterior a la muerte, la lengua tienda a salirse de la cavidad bucal. Y esto
Esto lo preguntáis muchas veces, y yo lo entiendo, porque lo ligáis a si vuestro perro ha muerto por un infarto de miocardio. No es síntoma ver a un perro muerto con la lengua fuera de que ha tenido un infarto de miocardio. Creedme de verdad, la única manera de saber si un perro muerto de un infarto de miocardio es hacerle una necropsia. Dicho esto, otra pregunta que nos hacéis, y es normal, es ¿por qué los ojos no se cierran justo después de la muerte? Pues esto tiene una explicación muy sencilla, y es que tenemos una musculatura que es de tipo circular, que es la que regula la apertura y cierre del ojo. Esta musculatura, su estado normal es el estar entreabierto, es decir, ni abierto del todo ni cerrado del todo, tanto en humanos como en animales, en todos. ¿Y qué ocurre? Pues que lo más habitual es que cuando se fallece de muerte natural, la musculatura se quede en su forma de relajada. Y su forma relajada habitual es ese estado entreabierto que identificáis con ojo abierto. Por último, no quiero pasar la ocasión para desmentir toda una serie de bulos y de tonterías que se dicen alrededor de los ojos abiertos o cerrados de los perros. Por ejemplo, me habéis preguntado algunos, oye, me han dicho que si los perros mueren con los ojos abiertos es que han sido malos perros, y si mueren con los ojos cerrados es que han sido buenos perros. Eso es una majadería. Eso es algo que viene de la cultura tradicional china, que identifica al morir con los ojos abiertos el haber sido mala persona y que te vas al infierno, y que si mueres con los ojos cerrados mueres más en paz. Mentira, de verdad, mentira. Otra cosa, no me hizo gracia, me dio un poco de pena, la verdad. Es que cuando me han dicho que cuando mueren con los ojos abiertos es que el diablo ve a través de los ojos del perro. Mentira también, por favor, no hagáis caso de esas cosas. Hacerme caso, de verdad, no tengo ningún interés en engañaros. Yo no tengo de verdad voluntad en deciros lo que no es. Os he explicado en qué consiste el proceso, a qué es debido, y que no lo liguéis nunca al mayor o menor sufrimiento que haya podido tener el animal. No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Pues nada más. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.